La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar la situación política en América Latina, los nuevos gobiernos, los triunfos en Argentina de Javier Milei, en el Ecuador ya en funciones del presidente Daniel Noboa, los procesos electorales en marcha, los cuestionamientos en Venezuela, en Bolivia, y en general los grandes desafíos que tiene la región. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Benjamín Fernández Bogado, ex asambleísta paraguayo, jurista, escritor, profesor visitante en Harvard, el doctor Jaime Costales, psicólogo, académico, analista político, quien estudiara también en Argentina, y Jorge Ortiz, internacionalista y escritor. Quisiera empezar con Benjamín Fernández, quien estuvo en Argentina haciendo un seguimiento de cerca. ¿Qué pasó en Argentina con este triunfo de Javier Milei? ¿Qué pasa en la región? ¿El populismo se instala? ¿Derrota del otro populismo que ha fracasado en Argentina como ha sido el peronismo, el kirchnerismo? Benjamín, muy buen día. Un saludo cordial para ti y para tu audiencia. En la Argentina ganó la bronca, que es una expresión en el lunfardo que significa el enojo, el hastío, el cansancio. Era muy difícil para un peronismo que alcanzó el 36% con Massa en primera vuelta, que es la cifra más pequeña que haya obtenido el partido fundado por Perón a lo largo de su historia, que pudiera consolidar eso en segunda vuelta. Tampoco le ayudó mucho a Milei el 30% que obtuvo, pero sí con el apoyo de Macri y su partido del PRO era suficiente como para derrotar a Massa, pero nunca por un margen tan grande como finalmente se dio. Podríamos decir que los argentinos se cansaron de experimentar con la realidad y se lanzaron a un vacío, a un abismo, del que no sabemos cómo podrán emerger. Pero básicamente era muy difícil para un gobierno con más de 20 años, agotado, repetido, sostenido fundamentalmente por el éxito de las materias primas al inicio del gobierno de Kirchner y el cansancio también de la inestabilidad, que pudiera sostenerse por más tiempo que el que ya estuvo. Creo que ganó también el tema de buscar una salida cualquiera sea la que se le presente a un gobierno como el peronista que tenía de candidato al ministro de Economía responsable de una inflación del 140%. Cuando Massa asumió el cargo era de 70. Con 140 de inflación, los argentinos dijeron, probemos con cualquiera. Alguien que incluso podría ser peor que el que tenemos, pero ya no podemos seguir con lo mismo. Creo que en ese sentido podría definir que los argentinos se lanzaron al abismo buscando que alguien pudiera interpretar más sus frustraciones en clave psicoanalista que sus verdaderas posibilidades de redención y de futuro. Doctor Benjamín Fernández, luego de este triunfo de Javier Milei, ¿cuál es el futuro una vez que asuma el poder? ¿Una incertidumbre en la conducción de Argentina? Va a tener que administrar las realidades, que lógicamente va a llevar al descontento. Primero van a ser descontentados los mismos que creyeron en las ideas más radicalizadas de Milei, que él se encargó de canalizarlas en forma de gritos, de expresiones más cercanas al delirio. Ellos van a ser los primeros desencantados porque va a tener que administrar una realidad compleja. Un país que, entre otras cosas, tiene que pagar por haber nacionalizado sin fundamento jurídico 16.000 millones de dólares yacimientos petrolíferos fiscales, que necesita enfrentar una realidad económica que ya le dijo Milei, serán 6 meses bastante complicados los que se vienen. La pregunta es, ¿tendrá la paciencia el pueblo argentino para aguantar estos 6 meses? Las manifestaciones de los sindicatos peronistas especialistas en sacar gobiernos y en debilitarlos, y eso lo sabe muy bien de la Rúa, lo sabe Alfonsín desde hace un periodo bastante cercano, habría que ver si todo lo que promete como una
gran revolución al interior de la estructura del Estado es posible realizarla. Y si también recortando ministerios es suficiente con la cuestión de la disminución del déficit fiscal por la vía del gasto público, o si lo que hay que hacer, y es lo que realmente importa, es la generación de una economía que sea provechosa y no dependiente de los subsidios, que en los últimos años ya no fueron suficientes ni para contentar a los que vivían en situación de dependencia absoluta del gobierno de los kirchneristas. La inflación se les había comido por completo toda esa cantidad de subsidios recibidos. Creo que Milei tendrá que administrar ahora la cosa más difícil, la realidad, y yo diría algo más directo, su realidad. Bienvenido a Jorge Ortiz, periodista, internacionalista, escritor, también vivido en Argentina. ¿Cómo ve esta situación luego del triunfo de Javier Milei? Buen día, Jorge. Hola Miguel, buenos días, gracias por la invitación. Yo quiero ser optimista. No es fácil con un tipo como Milei que salió con motosierra a decir que va a talar el Estado, va a cerrar el Banco Central y va a dolarizar la economía, haya o no haya dólares, pero quiero ser optimista. Creo que ya estaba bien la Argentina de tantos años de peronismo, desde el año 46, cuando el general Perón llegó a la presidencia. La Argentina ha tenido unos pocos lapsos de no peronismo o con dictaduras militares, algunas de ellas brutalmente sangrientas, y otras épocas con gobiernos ajenos, digamos, al peronismo, de la Rúa, Alfonsín, Mauricio Macri. Pero básicamente desde el año 46 ha gobernado el país de Argentina y sobre todo el general Perón marcó la pauta de ese país, lo marcó a fuego, marcó a fuego la política argentina, que se volvió populista, clientelista, se volvió una política de subsidios, de bonos, de donaciones, de un Estado asistencialista cuya expresión máxima fue Eva Perón, pero el estilo Eva Perón nunca se desprendió de la Argentina. Había un antecedente para eso. La Argentina quizás fue el primer país donde el populismo se estableció. El general Juan Manuel Rosas fue el gran caudillo argentino, pre-argentino de Buenos Aires, que marcó el estilo de la Argentina y sobre todo hizo que la Argentina se volviera un país propenso a estos líderes redentores. Había, claro, un antecedente. Yo me gusta referirme a la historia porque creo que ahí se entienden muchas de las claves de que pasa en los países. La Argentina fue un país de inmigración tardía. No fue la inmigración temprana y familiar que fue la inmigración a los Estados Unidos. A los Estados Unidos llegaron familias enteras. A la Argentina llegaron hombres jóvenes, solos, del sur de Europa básicamente, que llegaban a ver qué pasaba en ese país, en la otra punta del continente, donde supuestamente había unas tierras ubérrimas e inmensas y despobladas. Pero llegaron hombres jóvenes. La Argentina no tuvo la visión que tuvieron los americanos. Los argentinos prefirieron a esas masas de inmigrantes europeas que llegaron, amontonarlas en las ciudades o convertirlas en peones de sus haciendas. Y entonces esos proletarios europeos fueron en la Argentina proletarios americanos, proletarios argentinos. Algo muy distinto a lo que pasó en los Estados Unidos, donde a la gente que llegaba, en vez de dejarla en la costa este americana, en Nueva York, en Boston, en Filadelfia, la mandaban a la conquista del oeste. Trataban de que se moviera al occidente, hacia el Océano Pacífico. Y esos proletarios europeos se convirtieron en propietarios americanos. Y esos farmers fueron ese germen de la clase media y de los mercados de masas que hicieron de los Estados Unidos la primera potencia del mundo. La Argentina tenía un potencial para hacer algo parecido. No lo hizo, generó un proletariado enorme, urbano, incluso rural, muy sensible a las promesas del peronismo, del populismo en general. Y claro, llegó el general Perón en el año 46 y todos los que han ido detrás de él. Yo quiero creer que la Argentina está dispuesta a ciertos sacrificios para sincerar su economía. Creo que toda esa fantasía de bonos, de subsidios, la gente se dio cuenta que finalmente terminaba siendo un tiro por la culata. Y yo creo que hay un enorme sector, o quiero creer que hay un enorme sector de la clase media argentina que está dispuesto a sacrificios para sincerar la economía, para que la economía se liberalice, se salga de esa estructura asistencialista, populista, clientelista, y la Argentina pueda desatar sus fuerzas productivas y volver a ser la gran potencia que alguna vez fue y que tiene que volver a ser.
Bienvenido al doctor Jaime Costales, psicólogo, académico, analista político. Doctor Costales, ¿cómo ve este triunfo de Javier Milei? ¿Qué representa frente a la otra opción que era el populismo, el kirchnerismo? Buen día. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Benjamín, Jorge. El lado positivo está en que el populismo peronista ha sufrido un revés que parece histórico. Creo que jamás le han derrotado con esa proporción de votos. Y eso es altamente significativo porque, desde mi punto de vista, en psicología política aplicada a Argentina, el peronismo y el populismo, de las vertientes diversas que tiene, además del peronismo, porque de derecha, de centro y de izquierda, todo el mundo intenta decirse peronista para acceder al poder. Es una patología psicológica colectiva de los argentinos. Así como en el Ecuador el populismo también es una patología y es un espejo. Argentina para el Ecuador, eso lo podemos mencionar más adelante. Entonces es muy positivo que haya sido derrotado el kirchnerismo, porque ha sido el socialismo del siglo XXI una cleptocracia, o sea, un gobierno de ladrones, desembosados, que no han tenido límite en el robo y en el abuso del poder. Pero por otro lado, es un tiro al aire lo de Milei. Me preocupa desde el punto de vista de su comportamiento, porque eso es lo que observamos directamente en psicología política, ¿no es cierto? Esa intolerancia, esa prepotencia, esa sensación de que es dueño de la verdad. Por ejemplo, cuando vemos las entrevistas, maltrata a los periodistas, a los adversarios, se sale de un programa si no le gusta lo que están diciendo. Todo eso puede ser parte de una estrategia de campaña, ¿no es cierto?, para dar una imagen que de alguna manera le hace presentar como un hombre de fuerza que puede sacar a flote a la Argentina en este momento. Pero aún si fuera una simulación, cuando se repite un comportamiento de ese estilo, se va encarnando el autoritarismo, y todo autoritarismo, bien sea de derecha o de izquierda, es altamente peligroso, porque en el fondo se basa en no creer que la gente es capaz de construir democracia, sino que necesita un dirigente abusivo, fuerte, autoritario, que imponga una línea determinada de actuación política, económica, etc. Entonces, hay un interrogante enorme, pero también hay un espacio de esperanza. Espero, sinceramente, porque es un país al que quiero mucho y que tiene recursos humanos y naturales extraordinarios, un país que podría ser realmente exitoso en toda la dimensión de la palabra. Espero que Milei se centre, se serene, y a pesar de que va a ser un gobierno con medidas fuertes, como ya les anuncia, las medidas de shock, pues pudiera guiar a ese país a una especie de recondicionamiento de la estructura psicológica, no solo de la estructura política y económica. Pero es una aventura enorme. En todo caso, el debilitamiento del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica es una gran noticia, porque ha sido una de las tragedias sociales, económicas y políticas más brutales de la historia. Doctor Jaime Costales, en ese sentido, ¿no hay una suerte de incertidumbre con el ingreso de Javier Milei, con todos los anuncios que hizo en la campaña presidencial? Sí, por cierto. Y como mencionaban los antecedentes históricos, Jorge, y la parte de reflexión sobre el populismo peronista, Benjamín, pues claro, esa gente ha tomado una dirección que abre un espacio de incertidumbre inmensa sobre el curso de la política y de la vida social argentina. Porque, por ejemplo, el anuncio de las medidas de shock ya ponen alerta. Y en segundo lugar, los piqueteros ya están, antes de que se posesione, movilizándose y demás. Entonces hay toda una estrategia que puede llevar a cantidades de gente a las calles y hacer colisionar, eh, rompiendo la estructura más íntima de la psicología social y política de la Argentina. Y eso podría llevar a un escalamiento de conflictos altamente peligroso. No quisiera pensar incluso en una potencial guerra civil, porque eso ya sería un extremo, pero lo que sí me parece muy probable es que aparezca una conflictividad social reactivada, y que se intente desestabilizar aceleradamente al gobierno de Milei para imponer nuevamente un estilo populista de izquierda, entre comillas de izquierda, porque en realidad la izquierda en el mundo entero es tan conservadora como la ultraderecha. Entonces son dos modelos colapsados que necesitamos superar en Latinoamérica y en el mundo. Doctor Benjamín Fernández, ¿cómo ve el caso ecuatoriano? Usted que ha vivido tanto tiempo en el Ecuador, le ha seguido a nuestro país. Hay un presidente ya en funciones, presidente joven, Daniel Noboa. Sin embargo,
también hay una suerte de incertidumbre frente al manejo del país, con una diferencia: no será un periodo completo, sino va a completar el periodo de Guillermo Lasso, que salió con la disolución de la Asamblea Nacional y también la salida del presidente Lasso. ¿Cómo ve al gobierno del presidente Daniel Noboa? Creo que una de las limitaciones importantes que tiene Noboa es la escasa cantidad de tiempo que estará al frente del gobierno. Sería 1 año y medio, con una serie de urgencias que no sé si el pueblo ecuatoriano está dispuesto a tolerar. Había prometido mucho en campaña ser eficaz en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, que es una cuestión grave no solo para el Ecuador, sino también para gran parte de América Latina. Ahí tendrá que demostrar sus éxitos a muy corto plazo. Creo que las cuestiones institucionales de las que siempre se ha hablado constituyen una parte de la debilidad estructural de la democracia ecuatoriana. No es una cuestión que él pueda concretar más que en forma gestual, pero las cuestiones prácticas y concretas son las que deben llevar a la práctica su gobierno si es que pretende incluso dar un apoyo a la fortaleza democrática de ese país, que se encuentra bastante golpeado desde hace mucho tiempo. Quizás deberíamos echar mano a ese filósofo español llamado José Ortega y Gasset, quien vivió en la Argentina, enseñó en ese país, y cuando se retornó a España les escribió una cuestión a los argentinos diciéndoles argentinos a las obras. Yo creo que en el caso de Ecuador también la cuestión central es cuándo se remangarán y trabajarán para que la democracia signifique un sistema político de oportunidades y que fundamentalmente trabaje en beneficio de la gente. Y ahí la gente tiene una cuestión que no solo depende de lo que se haga al interior del Ecuador, sino que se haga en términos regionales. El crimen organizado tiene unos tentáculos enormes, arrancan en diferentes partes. Ahora se habla de una mafia calabresa, de la Drangheta, con apariciones en el Ecuador, con presencias en Venezuela, en Colombia, en el Paraguay. Ese creo que es la prueba, el test fundamental de lo que queda de gobierno de Noboa, lo que haga o lo que deje de hacer en términos de seguridad para su pueblo. Doctor Benjamín Fernández, lastimosamente en el Ecuador hay una debilidad institucional. Le tocó pactar al presidente Noboa con sectores que buscan la impunidad, como es la Revolución Ciudadana, y lo hizo también con el Partido Social Cristiano. Eso no es entregarse a un sector que se ha tomado, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, hay cuestionamientos al Consejo Electoral, al Consejo de Participación Ciudadana, es decir, hay un acecho contra el país por este sector que busca impunidad. Hace poco lo entrevistaron a un narcotraficante uruguayo buscado en toda América Latina, que se escapó del Uruguay, le dieron un pasaporte falso en Emiratos Árabes, vino y se refugió en Bolivia, tiene tentáculos en el Paraguay, y dijo en una especie de cinismo criminal, dicen, ustedes no van a acabar con nosotros, con la droga, con el narcotráfico, mientras ustedes no tengan instituciones que funcionen y una policía que no se venda. Y yo creo que lo que afirmó este narcotraficante tiene mucho que ver con esa realidad. Y hay muchos sectores que han hecho de la economía negra producida por el tema del narcotráfico y el crimen organizado en su conjunto una forma de vivir. Ustedes imagínense que en Paraguay el Producto Interno Bruto del país es de 40.000 millones de dólares. La economía negra es de 25.000 millones de dólares. Si miramos también el tamaño y cómo crece esa misma economía negra, en ciudades como Rosario, en la Argentina, la segunda más importante de ese país, tomada por el crimen organizado, las zonas marginales de Buenos Aires, estamos ante una realidad compleja donde la política se sigue creyendo muy lista y haciendo de que las instituciones que tendrían que combatir el crimen organizado sean aliadas de los delincuentes. Y con eso no hay sostenibilidad de ningún proyecto. Se podría llegar al poder, pero no creo que se mantenga por mucho tiempo. Jorge Ortiz, ¿cómo ve al gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa en condiciones que han generado en sus primeros días alguna suerte de incertidumbre? Yo voy a decir sobre Daniel Noboa lo mismo que decía de Javier Milei. Quiero creer que hay nuevas esperanzas. Decía con Milei, es difícil tener esperanzas, darle el beneficio de la duda, pero quiero hacerlo y quiero hacer lo mismo con Daniel Noboa. Creo que es un joven inteligente, bien formado,
que seguramente tiene intenciones de trascender en la política ecuatoriana. Apenas va a cumplir 36 años y seguramente pues no quiere ser un presidente efímero de 17 meses y desaparecer de la vida política para siempre, y a lo mejor ser víctima de las persecuciones que evidentemente le caerían si es que vuelve al poder el correísmo. Por eso quiero creer que el hombre va a enmendar los primeros pasos. Creo que los primeros pasos han sido erráticos. Creo que nombró un gabinete con exceso de juventud. La juventud está bien, es su generación, es necesario un relevo generacional en la política ecuatoriana. El país mismo necesita ya que los jóvenes nacidos en otra época, con el Internet, con la globalización, se incorporen a los lugares de decisión. Pero creo que en el gabinete del presidente Noboa hay un exceso de juventud. Y ese exceso de juventud se ha manifestado en un par de decisiones no muy tinosas. Esta misma disputa con la vicepresidenta de la República me pareció poco afortunada. Creo que el presidente Noboa, si es que no reaccionaba visceralmente, como parece que reaccionó, pudo haber evitado esa batalla, una batalla que le ha causado cierto pérdida de su popularidad muy al comienzo de su gestión, y en un tema que no era trascendente, que debió haberlo despachado de una manera más solvente y evitarse problemas. Pero creo que Daniel Noboa seguramente enmendará, hará un propósito de enmienda. Yo creo que hará un autoexamen, se dará cuenta que hay cosas que corregir. Me parece que le está faltando eso, un poco de asentarse, de pensar, de reunirse con personas que le puedan ayudar. Yo creo que en el Ecuador en este momento hay muchísima gente de buena voluntad que estará dispuesta a ayudarle al presidente Noboa, que saben que es indispensable por Noboa, pero sobre todo por el país, que le vaya bien. El Ecuador ha tenido muy malos gobiernos desde el año 2007, cuando llegó el correísmo con sobre todo con todas sus mentiras, que a mí es lo que más me impacta del correísmo, su capacidad de fabulación, y su capacidad de hacer que esas fábulas impacten en la gente, lleguen a la gente, y mucha gente siga repitiendo esas fantasías como que fueran verdades reveladas. El Ecuador ha tenido muy malos gobiernos, pero ya es hora. Ha habido chispazos, ha habido aciertos, sin duda. El Ecuador algo ha progresado estos años, pero creo que le hace falta al Ecuador un periodo de 5 años de estabilidad, y ese periodo podría ser este año de Daniel Noboa más un mandato más. Y por eso creo yo que sería muy bueno por él, pero sobre todo por el Ecuador, que fuera un gobierno acertado. Quiero creer que lo va a hacer, quiero creer que estos primeros pasos han sido novatadas, han sido amateurismos, pero que va a enmendar el rumbo y vamos a tener un buen gobierno. Quiero creer en eso, y mientras no me demuestre lo contrario, quiero darle el beneficio de la duda. Jorge Ortiz, efectivamente el éxito del gobierno será éxito del Ecuador. El fracaso del presidente será un fracaso para el Ecuador en condiciones complejas, difíciles en lo económico, en lo político y lo social. Pero una alianza con el correísmo y con el Partido Social Cristiano no le puede pasar factura al presidente Noboa, Jorge. Le va a pasar factura, inevitablemente le va a pasar factura, pero espero que el presidente Noboa, antes de meterse en esta alianza, haya medido los riesgos, haya sabido hasta dónde llega, haya puesto líneas rojas. Si es que él se entregó al correísmo y se entregó al Partido Social Cristiano, está liquidado, porque este momento Nebot y Correa pueden parecer sus aliados, este momento lo son transitoriamente para armar el Congreso, para repartirse las comisiones, pero en el muy corto plazo, Nebot y Correa serán los principales adversarios, sobre todo Correa, porque evidentemente el éxito de Noboa es el fracaso de Correa. Si a Noboa le va bien, si al Ecuador le va bien, Correa ya no podrá regresar al país. Si es que Noboa es reelegido en el año 24, empieza nuevo gobierno en el año 25, la próxima elección será en el 29. Ese momento, Rafael Correa será una pieza de museo, un dinosaurio olvidado, consumido por su odio, por su venganza, por sus malos humores que se le desbordan todos los días. Por eso creo que es indispensable que a Noboa le vaya bien, y por eso espero que en este pacto que ha hecho con Correa y con Nebot haya puesto líneas rojas, y esas líneas rojas sean el Congreso, que sea un acuerdo legislativo,
para repartir las posiciones de poder en el Congreso, para aprobar ciertas leyes, pero no se le dé a Correa lo que Correa en el fondo busca, que es lo único que le interesa es la impunidad. ¿Hace cuánto los ecuatorianos no lo hemos visto al correísmo y a Rafael Correa plantear un proyecto de ley positivo para hacer algo por el bien de los ecuatorianos? No, están enloquecidos pensando en el retorno de Correa. Ojalá Noboa entienda así de claramente la situación y tome las medidas necesarias para no dejarse aplastar por ese pacto tan sorprendente. Doctor Costales, ¿cómo ve la perspectiva de este nuevo gobierno de Daniel Noboa? Es posible que logre consolidar en medio de esta situación tan vulnerable en la que está su gobierno una línea adecuada de comportamiento para él y para el país. Yo apelo siempre a Mandela porque es el mejor ejemplo de gobierno democrático de fines del siglo XX, no violento y exitoso en muchos sentidos. Y uno de los principios de Mandela era tener cerca a sus enemigos. Por eso le permitió ser vicepresidente a su adversario político mayor, que fue el anterior presidente. Pero para eso necesitará Noboa tener ojos en la nuca, estar sumamente atento porque tanto Correa como Nebot son viejos solos de la política y pueden maliciosamente ir debilitando aceleradamente el poder de Noboa, ya que si, como menciona Jorge, Noboa logra éxito y se consolida como una figura, siendo tan joven, tiene una proyección a largo plazo y entonces quedarían descartados los socialcristianos y el correísmo, sobre todo Rafael Correa, quedarían descartados para largo plazo. Entonces, espero que Noboa tenga esa voluntad de poder en el buen sentido para consolidar un proyecto de mediano y largo plazo, pero que también esté abierto a nuevas corrientes, porque si se va hacia una derecha tradicional y extrema, ya son dos modelos fracasados, tanto el socialismo siglo XXI como la derecha extrema, y por lo tanto necesitamos promover una renovación también de las ideologías y de los modelos políticos que tienen que ser construidos a la altura del tercer milenio. El correísmo y la derecha estilo social cristiana son patologías de la política, son obsoletos, son intrascendentes y son sumamente peligrosos. Por lo tanto, espero que Noboa tenga él mismo y un equipo lúcido que le permita entender esos intersticios del poder y que no se deje mangonear por esos afanes perversos del correísmo, sino que sepa ponerlos en su sitio y dirigir al país en una razonable línea democrática que rechace absolutamente la impunidad, porque permitir la impunidad de Correa sería una traición al país y a la votación que le dio la victoria a Noboa, que en buena parte ha sido de quienes no queremos jamás el retorno del socialismo del siglo XXI. Doctor Jaime Costales, ¿no fue un error la alianza con el correísmo y el Partido Social Cristiano? Como decía Jorge Ortiz, esto debiera circunscribirse a la Asamblea Nacional, pero el país conoce la agenda de impunidad que se busca. Sí, puede ser un error y a la vez puede ser un puente frágil, pero útil si es que se lo aplica estratégicamente para poder transitar medianamente en sentido razonable hacia una consolidación de la democracia, siempre y cuando se establezcan esas fronteras muy claras de un rechazo absoluto a la impunidad, a la corrupción y a la violencia política que el correísmo aspira a volver a implantar en el país. Entonces, si Noboa logra frenar los afanes de impunidad, se convertirá en un líder importante de la renovación de una línea política democrática en el país, y eso abonará a que su figura pueda establecerse como una proyección a mediano y largo plazo y se vayan descartando esas viejas y apolilladas figuras como son Nebot y sobre todo Rafael Correa. Doctor Benjamín Fernández, Venezuela y el socialismo del siglo XXI, un país en crisis y vetando, como se acostumbró Nicaragua también, a vetar, incluso quitarles la nacionalidad a todos los opositores, candidato que salía, candidato afuera. Hoy quieren poner al margen a María Corina Machado. ¿Cómo ve la perspectiva de Venezuela para el retorno pleno a la democracia de una dictadura? Bueno, para empezar, Venezuela es un estado fallido en términos de definición democrática del concepto. Y además es una dictadura como tal, asumida, concreta, real. Yo creo que todavía hay algunos ingenuos que creen que Maduro podría transformarse en un líder democrático. No, él es un líder autoritario y opera y actúa en consecuencia, como lo hace Ortega en Nicaragua, como lo hacen
días en Cuba, como lo hicieron los Castros con anterioridad. Allí no hay ningún tipo de sorpresas. Para mí, toda esta cuestión de jugar con la posibilidad de las elecciones abiertas el próximo año con una candidata que podría tener opciones y alternativas es simplemente jugar a ciertas ventajas y oportunidades económicas como las que termina haciendo Estados Unidos como parte de su negocio energético con el petróleo de ese país a cambio de que se garanticen algunas reglas mínimas de participación de la oposición. Pero no, yo creo que mientras observe la posibilidad de que pueda perder el poder en las elecciones ante María Corina Machado, va a buscar todos los mecanismos para agotarla, para impedir que ella sea la candidata y van a buscar de nuevo candidaturas que en realidad son puestas por él mismo en el ánimo de bendecir algún gobierno que surja de una mascarada de elecciones democráticas. Venezuela es un caso fallido de nuestras democracias en América Latina, una gran sorpresa para muchos de nosotros que conocimos ese país en la década del 70 y el 80, que hemos visitado varias veces Venezuela. Yo creo que ni en la peor de las pesadillas algún venezolano habrá pensado que ese país terminaría como se encuentra en la actualidad. No hay país ni ciudad latinoamericana donde uno no encuentre algún venezolano realizando alguna actividad de sobrevivencia y porque emigró de su país al no tener condiciones para quedarse en el mismo. Estuve hace una semana en Arequipa, allí en esa hermosa ciudad peruana, y encontré que hay una colonia numerosa de venezolanos, al mismo tiempo coincidente con un gobierno que buscaba los mecanismos para hacer expulsar a varios de ellos, a quienes endilga la sociedad peruana de ser responsable de la criminalidad creciente en ese país. 1.200.000 venezolanos viven en el Perú en la actualidad. 7 millones salieron de esa nación en los últimos años. ¿Qué podríamos decir que califique en forma clara y contundente el gobierno de Maduro que no sea el de un Estado fallido? Doctor Benjamín Fernández, sin embargo, Venezuela intenta, el gobierno venezolano, la dictadura de Maduro, intenta imponer al candidato de oposición. Eso es una dictadura. O sea, no se permite el libre trabajo, acceso, práctica política de la oposición. Mientras el pueblo no se rebele contra esa realidad, y lo trataron, lo hicieron, se manifestaron, salieron a las calles, el pueblo venezolano ha demostrado una tosuda convicción de buscar el retorno a la democracia, cosa que no fue posible desafortunadamente. Al contrario, el gobierno reprimió esas manifestaciones, persiguió, encarceló y expulsó a 7 millones de los suyos en la diáspora más grande que recuerde la historia de América Latina, desde la construcción de nuestros estados republicanos e independientes de comienzos del siglo XIX. En ese sentido, yo creo que no podemos esperar mucho de Venezuela, ni por el agotamiento, porque se ha demostrado de que ese es un Estado sostenido sobre la base de una estructura delincuencial, operativamente donde las Fuerzas Armadas hacen parte de los negocios ilegales del narcotráfico, en colusión con otros grupos similares, y que sostienen políticamente a los grandes personeros de ese régimen instaurado por Chávez hace bastante tiempo. Si uno mira para atrás, estamos por sumar 25 años de presencia autoritaria, populista, demagógica, en un país que nos había dado grandes lecciones de democracia a los latinoamericanos. Es una gran pena lo que acontece en Venezuela y es un lamento enorme, no solo para ellos, sino para los muchos latinoamericanos que queremos y que creemos en ese país. Jorge Ortiz, la situación política de Venezuela y las próximas elecciones. A ver, creo que Benjamín lo dijo todo, ¿no? La situación de Venezuela es prácticamente irremediable desde mi punto de vista. Creo que mientras no haya una insurrección popular con apoyo militar, ese país seguirá declinando, seguirá siendo una dictadura oprobiosa, ridícula, como es la de Venezuela. Pues nadie en sus cabales puede hablar bien de Venezuela cuando le vemos a este tipo, a Rafael Correa, que canta no sé qué de Venezuela. Da una pena, un hombre tan entregado al fanatismo, apoyando el régimen de Venezuela, que es un régimen que, bien lo dijo Benjamín, expulsado 7 millones de personas, 7 millones de venezolanos han tenido que ir por el mundo, por las rutas de América, buscando cómo ganarse la vida, porque el gobierno chavista, el socialismo del siglo XXI,
los ahuyentó de Venezuela. Lo que está haciendo Daniel Ortega, ese alcohólico, un ladrón de 7 suelas, en Nicaragua es absolutamente perverso. Pero yo tengo una esperanza de que los vientos hayan empezado a soplar en contra del socialismo del siglo XXI. En ese sentido, no quiero quitarle mi fe a Milei. Pese a todo, pese a todo. Yo no hubiera votado jamás por Javier Milei, pero ganó. Y pongámosle fe. Creo sobre todo que se estaba consolidando en América Latina un eje, un peligroso eje, Buenos Aires, Brasilia, Bogotá, México, en estos gobiernos de la izquierda dura. Me sorprendió sobre todo lo de Lula. Lula fue un gobernante socialdemócrata, sensato, equilibrado, democrático, con errores, con excesos durante sus 8 años de gobierno, entre el 2003 y el 2011, pero no fue un gobernante abusivo, atropellador. Esta vez se volvió un radical, un hombre que defiende las posiciones de Rusia en la guerra con Ucrania, que se alinea claramente con los déspotas más salvajes de América Latina. Pero ese eje Buenos Aires, Brasilia, Bogotá, México, creo que empezó a fracturarse con el triunfo de Javier Milei en la Argentina. Y en ese sentido me genera mucha expectativa la elección de junio próximo en México. Si Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, la candidata de Andrés Manuel López Obrador, es derrotado por la señora Xóchitl Gálvez, una candidata centrista, surgido de una convergencia de opiniones de la oposición, pues ese eje se habrá roto y más bien podría surgir en América Latina un eje democrático, un eje que parta de Buenos Aires por Montevideo, por Quito y por México, y que le dé a América Latina una nueva expectativa. Pareció un momento que las elecciones las iba a ganar inevitablemente la izquierda más tormentosa, porque creo además que simultáneamente se está fracturando la izquierda latinoamericana. Durante varios años, desde comienzos de este siglo hasta hace poco, la izquierda latinoamericana era el socialismo del siglo XXI. Yo creo que con sus errores, con sus defectos, el presidente Gabriel Boric en Chile se ha alejado del socialismo del siglo XXI. Es una izquierda distinta, alternativa. Es una izquierda más democrática, más tolerante. Y creo que de alguna manera lo que está pasando en Bolivia podría marcar algo así. Podría ser que Carlos Arce también se alinee en una posición más de una izquierda tradicional, de origen marxista, todo lo que se quiera, pero respetuosa de ciertos procederes de la democracia, a diferencia de Evo Morales, que iba concentrando el poder y generaba con su discurso, con sus acciones, una constante lucha de clases. Entonces creo que la izquierda, por un lado, se está fracturando entre una izquierda más ideológica y una izquierda más populista, más tormentosa, la del socialismo del siglo XXI. Y por otra parte, creo que el triunfo de Javier Milei, el triunfo de Daniel Noboa y el potencial triunfo de Xóchitl Gálvez en México podría marcar claramente un cambio de rumbo de América Latina. Doctor Jaime Costales, la situación de Venezuela, la dictadura de Maduro y las próximas elecciones en donde la dictadura quiere imponer candidatos de la oposición. Hay momentos de quiebre inesperados, incluso vistos desde afuera, pero quizá este sea el momento en que la misma frustración y la desesperación obligue a una reacción ciudadana en Venezuela. Esperemos que eso presione a que el gobierno no le impida a María Corina Machado, lo cual sería el mejor escenario porque seguramente ella tendría grandes posibilidades de ganar electoralmente a pesar de todos los procesos fraudulentos que el chavismo acostumbra en Venezuela. Pero además de eso, Venezuela tiene que ser uno de los espejos para Daniel Noboa. Si él cede a las presiones del socialismo del siglo XXI, le está direccionando al Ecuador a caer en ese torbellino infame de pobreza, de fracaso económico, de violencia política y de corrupción descomunal que hay en Venezuela y que hubo en la Argentina de los Kirchner. Entonces, esos espejos del fracaso brutal del socialismo del siglo XXI tienen que ser una alerta para que los gobiernos del Ecuador y de otros países de Latinoamérica vayan consolidando una línea democrática renovada que tiene que trascender también el capitalismo salvaje que es indolente y solo se fija en el lucro y proponer un modelo más avanzado. La humanidad se va inventando paulatinamente un progreso también dentro de las estructuras políticas, justamente a través de los dolores, de los fracasos y del sufrimiento colectivo. Entonces, en esa línea de tener una óptica
de alguna manera esperanzada en el futuro de Latinoamérica. Yo creo que el fracaso brutal tanto de Cuba como de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, de los Kirchner, esto nos va a obligar a replantear los esquemas democráticos de Latinoamérica y a consolidar una línea mucho más adecuada. Y yo siempre insistiré en que la lucha de clases ha caducado, que nunca funcionó para la democratización, sino a favor de las tiranías de izquierda, tenga que ser superada la lucha de clases por la sinergia de las clases y una cooperación genuina, humanista, esperanzada en la construcción de una democracia más avanzada. Doctor Benjamín Fernández, Bolivia, ¿cómo ve la situación, las elecciones, la acción que pretende Evo Morales y el presidente Arce? El conflicto entre ambos es lo más llamativo dentro de lo que hemos visto en la evolución política de ese país en los últimos años. Sigue existiendo la opción de Carlos Mesa Gisbert, que en las primeras encuestas muestran una preferencia hacia su persona, pero tendrá que tener la capacidad de algo que no ha podido hacerlo con anteriores elecciones, que es sumar el voto de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia es un país que se encuentra en una situación en la que el tema económico también es dominante, donde el conflicto entre el viejo fundador del partido al que pertenece Arce, que fuera su ministro de Hacienda, en este caso Morales contra él, significa la posibilidad de buscar opciones y de alternativas. Yo querría agregar algo al optimismo de Jorge, en el sentido de decir, yo quiero que haya esperanza. Y creo que una de las maneras de buscar eso sería reencontrar la política con su verdadero propósito, que es la búsqueda del bien común. La gente está muy lejos de la política. Ella es percibida como la lucha del poder de unos cuantos atorrantes, que independientemente de quién sea, cuando llegan al poder, no trabajan en función de los intereses de la gente. La gente no vive mejor, está frustrada con la democracia, y eso lo vemos en los informes de Latinobarómetro. Países que habían tenido una clara adhesión a la democracia, sin embargo, hay más del 50% de las poblaciones de varios de nuestros países que estarían de acuerdo con un gobierno autoritario que trabajara en función de los intereses de la gente. Una persona como Bukele, que ahora deja la presidencia para buscar su reelección en contra de lo que dice la constitución de su país, pero que ha detenido el principal problema que tenía El Salvador, que eran las maras salvatruchas, los grupos delincuenciales mandándolos presos a todos. Eso significa la posibilidad de vivir con algo de tranquilidad en un periodo atormentado en el que vivió esa nación centroamericana. La política tiene que volver a la gente, tiene que volver a las cuestiones de la gente. Yo escribí un libro llamado El Jardín Pandémico, que habla sobre las democracias después de la pandemia, y en donde veo de que realmente la política no se sacudió ni con las muertes que se sumaron durante la pandemia. Se suele decir que nuestras sociedades conservadoras solo se agitan ante la muerte y se postran ante ella. Sin embargo, si miramos la cantidad de muertos en el Brasil, la cantidad de muertos en cualquier país de los nuestros, en donde mientras la gente moría, la clase política robaba, nos damos cuenta de que realmente esa no tiene otra intención y otro deseo que buscar una posición de poder para beneficio particular de cada uno de ellos, de lo que en términos generales Milei encarnó muy bien en la expresión de la casta. En esa expresión india de dividir por clases y por estructuras, podemos decir de que los latinoamericanos en general somos unos pobres Dalí, y los brahmanes de la política siguen peleando por porciones grandes del poder, dejando en condición miserable a los Dalí, a los que no se los toca con ninguna política pública favorable. Jorge Ortiz, la situación de Bolivia y sus perspectivas con nuevas elecciones también. Pero algo dije en mi respuesta anterior. Yo creo que hay una fractura en la izquierda. En este caso, la pelea entre Arce y Evo Morales parece ser más bien una lucha de egos. Pero esa radicalización de Morales, que quiere buscar a toda costa la candidatura presidencial apartándolo a Arce, podría devenir en que Arce se alinee más en posiciones más democráticas, porque hay un sector de Bolivia que evidentemente está cansado del gobierno del movimiento al socialismo, está harto, siente que ya es hora de volver a tener un país con una democracia funcionando. Ojalá Carlos Mesa tuviera la fuerza, o el Tuto Quiroga, o el Macho Camacho, cualquiera de ellos. Pero más bien mi temor es que a la hora de decidir las candidaturas, se fragmente la oposición, que es un fenómeno recurrente en América Latina. Lo vimos en Venezuela.
cuando todavía había ciertas esperanzas de derrotar al chavismo. Había ciertas esperanzas porque todavía no tenían un control tan férreo de todos los instrumentos del poder. La oposición se fracturó. Aquí en el Ecuador, ¿cuántas veces vimos a una oposición fracturada? Y hoy tenemos alcaldes correístas en varias de las principales ciudades del país, empezando por Quito y Guayaquil, porque la oposición torpe, ciega, sorda, muda, se fracturó y se dividió y permitió esos triunfos. En Bolivia, ojalá no ocurra eso. En Venezuela fue muy interesante que se hiciera un proceso de elección interna, que lo ganó quien más méritos tenía para ganarlo, María Corina Machado, que siempre durante todos estos años, a diferencia de lo que hicieron los otros líderes de la oposición, Leopoldo López, Capriles, siempre dijo con el chavismo no se puede negociar, hay que derrotarlo, hay que vencerlo. Ese triunfo de María Corina Machado es el triunfo de quien ha tenido más constancia, más persistencia y más clarividencia. Pero ojalá la dictadura venezolana no la margine. En eso será muy importante lo que hagan los Estados Unidos, porque el momento que le mantengan estas exoneraciones de las sanciones, cuando le permitieron nuevamente a Venezuela tener acceso al mercado norteamericano en grandes cantidades, al mercado petrolero norteamericano, lo que hizo el presidente Biden a partir de las reuniones en México entre el gobierno y la oposición, pues Venezuela el gobierno venezolano se siente con las manos más libres para impedir que la oposición, en este caso María Corina Machado, sea candidato. Si el gobierno de los Estados Unidos le advirtiera a Venezuela que esas licencias que les dieron, que no recuerdo la palabra exacta, no eran licencias, eran permisos, eran lo que sea, para la exportación de petróleo, van a ser cerradas una vez más, van a ser canceladas, si es que se intenta impedir que María Corina Machado, con los pretextos más ruines, que son los que han utilizado, sea la candidata de la oposición, pues yo creo que será la única manera de impedir que la dictadura chavista vuelva a armar una mascarada como lo ha hecho en otras ocasiones y se prolongue. Insisto, creo que el problema de la oposición fragmentada en América Latina, la oposición democrática fragmentada en América Latina, es un problema que se está volviendo endémico. Y mientras la oposición no entienda que la única manera de derrotar a estos gobiernos autoritarios es uniéndose, superando las pequeñas diferencias y viendo hacia el futuro con un sentido democrático y de desinterés y de patriotismo, pues estos regímenes autoritarios, básicamente el socialismo del siglo XXI, seguirá teniendo el camino despejado para tomar el poder y para perpetuarse como lo está haciendo. Por eso creo que son muy importantes los casos de Bolivia, Venezuela, y sobre todo yo le pongo mucha atención a la elección en México. Doctor Jaime Costales, la situación de política de Bolivia y las nuevas elecciones, ¿cómo ve usted esa situación en donde también el socialismo del siglo XXI ha tenido su accionar, el caso de Evo Morales y el caso del presidente Arce? El intento de Evo Morales de regresar al poder es una muestra del cinismo político extremo que tiene este tipo de regímenes. Recordemos que él salió del poder renunciando cuando se demostró que había hecho fraude electoral. El fraude electoral es un crimen político de alto nivel. ¿Cómo puede ser que un político fraudulento sea capaz de intentar retornar? Pero esa lucha intestina con Arce abre también un espacio de esperanza para el debilitamiento de la posibilidad de que el movimiento al socialismo siga en el poder en Bolivia. Y a la vez, de nuevo, es un espejo para el Ecuador y un aprendizaje para Noboa, porque hay una fractura también interna en el correísmo que se va notando cada vez más. Entonces, esa fractura, tarde que temprano, puede ser que le debilite la figura de Rafael Correa y haga menos probable que el socialismo siglo XXI retorne al país, porque los políticos en general tienen ambición de poder, es obvio. El candidato a la diputación ya se siente presidenciable, el concejal ya se siente presidenciable. Entonces, ¿cuántos en el partido de Correa estarán esperando su oportunidad y se preguntarán por qué tenemos que abordar en una suerte de iglesia laica? Porque el socialismo siglo XXI se ha convertido en una secta religiosa. Y por eso yo digo con humor
negro en el caso del Ecuador y también sería aplicable a Bolivia. Esos líderes quieren ser más puros que la Virgen del Quinche, ¿no? Entonces, más bien que los fanáticos de ellos hagan una estatua y le vayan a poner en el santuario de la Virgen del Quinche y no permitamos que regrese este tipo de ciudadanos tan nocivos para los países, que en este caso Bolivia, también Evo Morales, y más bien se retorne, ojalá un Mesa, por ejemplo, pueda asumir el poder electoralmente. Sería una excelente noticia para Latinoamérica y un apuntalamiento para la democracia también en el caso ecuatoriano. Eh, Jorge Ortiz, las experiencias que vive Colombia y Chile también. Colombia con un gobierno del presidente Petro deteriorado y Chile también con algunas acciones que han sido observadas cuando se intenta aprobar una nueva constitución. A ver, Chile siempre ha sido un país que ha estado por delante del promedio de América Latina en cuanto a madurez democrática. Si bien tuvo una recaída muy fuerte con la dictadura del año 73, precedida por el gobierno que apuntaba hacia el autoritarismo del presidente Salvador Allende entre el 70 y el 73. Pero Chile ha sido un país en el que los partidos políticos han funcionado. El electorado chileno históricamente ha estado dividido en tres facciones: un centro controlado básicamente por la democracia cristiana, una derecha conservadora y una izquierda que por momentos fue de una socialdemocracia avanzada y en momentos ya era socialista. Pero ha sido un país que ha tenido una democracia mucho más en funciones, mucho más activa, mucho más actuante que el resto de países de América Latina, con excepción del Uruguay. Creo que lo que está pasando en este momento es bueno. Chile ha discutido un par de constituciones, él ha discutido, las ha debatido de verdad. Debatió primero la constitución, digamos, izquierdista, innovadora, si se quiere, un poco novelera, que salió de esa asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes siempre son una pésima idea, lo ha demostrado la historia latinoamericana con abundancia de casos. Y de esa asamblea constituyente salió una constitución pues que el pueblo chileno rechazó en referéndum. Hoy está en discusión una nueva constitución y el pueblo chileno la está debatiendo sus artículos, sus contenidos, sus principios, sus dogmas. Y creo que eso demuestra la madurez política de Chile. Creo que el presidente Boric, con todas las novatadas, los excesos, por momentos los radicalismos de algunas de las personas más cercanas al presidente Boric, ha sido un gobierno que ha tenido, por ejemplo, la valentía de repudiar a la dictadura de Venezuela, a la dictadura de Nicaragua, lo que no han hecho otros líderes que se dicen de izquierda, que han sido cómplices de esas dictaduras sangrientas, tenebrosas de Venezuela y Nicaragua. Por lo tanto, creo que el proceso chileno no me causa angustias. Creo que en la próxima elección es muy probable que José Antonio Kast, quien ya fue rival de Gabriel Boric en la próxima elección, sea el presidente, pero en todo caso será probablemente una elección madura en que los chilenos optarán por un líder democrático. Boric creo que se le puede acusar de muchas cosas, pero no de haber atropellado la democracia, sí de haber cometido errores. Humano es, al fin y al cabo. No sé qué otro caso me mencionaste. ¿Colombia? Bueno, lo de Colombia es una pena. El presidente Petro, si ya cometió excesos cuando fue alcalde de Bogotá, al extremo de que el mismo consejo bogotano lo terminó sacándolo de la alcaldía, aunque posteriormente fue reincorporado por la Corte Suprema. Pero Petro ya era conocido como un hombre impulsivo, un hombre cuyo pasado guerrillero pues le aflora en cada una de sus decisiones. Este momento es un presidente que tiene a Colombia confundido, que no sabe a dónde lo lleva. Pero creo que de Colombia se podría decir algo parecido a lo de Chile, ¿no? Colombia tiene unos sectores democráticos fuertes que, si es que Petro no corrige el rumbo, no enmienda incluso su proceder personal lleno de excesos, ¿no? Lleno de excesos, lleno de desatinos. Si no corrige el rumbo, pues Petro y su gente, sus candidatos van a ser derrotados y Colombia volverá a sus partidos tradicionales, al liberal, al conservador, al uribismo, que sea como sea.
han llevado a Colombia por mejores caminos de lo que lo está llevando, de lo que lo está llevando Petro. Yo insisto, yo creo que el modelo del socialismo del siglo XXI, de ese populismo turbulento, tormentoso, con reivindicaciones de izquierda y finalmente de procederes mafiosos, creo que está en un mal momento. Y esto es aplicable para casi todos los países de América Latina, y eso a quienes nos gusta la democracia, la tolerancia y el respeto, pues es sin duda una buena noticia. Doctor Benjamín Fernández, los casos de Chile y Colombia, ¿cómo ve a esos gobiernos? Bueno, el gobierno de Boric ha tenido la prueba de la Constitución como trasfondo, que fue el argumento que se utilizó para tratar de descomprimir de alguna forma el malestar en la sociedad chilena. Aquella primera manifestación no fue aceptada, fue rechazada, ahora van por la segunda. Creo que la búsqueda de la institucionalidad ha marcado siempre el carácter de los chilenos. Y allí veremos si esas instituciones creadas en la nueva Constitución pueden servir como para enmarcar el juego democrático de esa nación, que ha tenido una larga tradición interrumpida solo por esos 17 años perversos del gobierno de Pinochet. Y en el caso de Colombia, evidentemente allí está la cuestión también de algo que ha sido uno de los factores más determinantes de la política de ese país en mucho tiempo, porque detrás de la guerrilla de la FARC estaba el crimen organizado, estaba el narcotráfico. Hay que recordar de que hay un proceso que se le sigue al hijo de Petro, que dice que el padre ha sido financiado de alguna manera por el narcotráfico, y esa es una cuestión que no hay que desdeñar. Los colombianos tienen una larga tradición santanderiana. Eso significa un claro momento de sujeción a las normas, lo que hace presuponer de que esa cuestión no tendrá que ser resuelta solo por el debate de la política, sino mucho de lo que vamos a ver en Colombia con el Petro de presidente tendrá la cuestión judicial de fondo, y especialmente la investigación que le toca muy de cerca, no solo por lo familiar, sino también por lo político. Doctor Jaime Costales, las experiencias de Chile y Colombia en el ámbito político, ¿cuál es su comentario? Boris me ha sorprendido gratamente, mi estimado Miguel, porque se esperaba de él una actitud mucho más clásica, extremista de izquierda, y la realidad le ha tocado hacerle aterrizar a una posición cada vez más sensata. Además, las derrotas de la constituyente, el primer modelo que se hizo, con una ganancia de más del 60%, me parece, que rechazó el proyecto inicial, les obligó a hacer un nuevo proceso constituyente que en general ha sido más bien ganado por la derecha. Y espero que eso obligue a que la sociedad chilena se vaya hacia a un centramiento de la política, aprovechando toda esa trayectoria histórica de madurez que ha tenido, salvo espacios de intentos de autoritarismo que hubo tanto en la izquierda con Allende como posteriormente en la brutal dictadura de Pinochet. Pero Chile, justamente a partir de esas experiencias dolorosas, creo que ganó mucho en conciencia colectiva, y creo que va por un camino de estabilidad democrática mucho más razonable que el promedio de Latinoamérica. Esperemos que así sea la situación en adelante. Y en el caso de Colombia, también Petro había perdido las seccionales, lo cual es un llamado de atención poderoso del votante, que le está diciendo que su enfoque no es el que la mayoría de los colombianos quieren, además de toda la tragicomedia en relación a las denuncias que hace su hijo y demás. Eso le han debilitado seriamente, aun cuando paradójicamente aquí el presidente actual del Congreso le recibió como presidente del Ecuador a Petro, ¿no? En uno de esos dislates históricos que uno no acaba de sorprenderse. Pero en líneas generales también creo que se van debilitando esas posiciones extremas, y anhelamos que Colombia vuelva a encontrar un rumbo mucho más democrático que el que tiene actualmente, y que se aleje de ese fanatismo patológico que es el socialismo siglo XXI. Doctor Benjamín Fernández, en resumen de lo que hemos pasado a Revista de América Latina, ¿cómo ve los desafíos que hay con esta acción que ha sido derrotada en algunos países como el socialismo del siglo XXI? ¿Sigue apareciendo estos sectores que de alguna manera no consolidan a la democracia en América Latina? Bueno, hay muestras espasmódicas de que realmente estamos queriendo sacudirnos de algo que nos molesta y que nos aflige. Lo más importante va a ser la cuestión de gestionar la democracia para la gente.
si ella realmente responde a las necesidades y coloca los temas trascendentes en su agenda, si las cuestiones que tienen que ver con su bienestar económico, con su seguridad en las calles, si observa de que realmente los gobiernos están funcionando para sus intereses y no para los intereses de los que son los gestores ocasionales, yo soy optimista con respecto a lo que pueda ocurrir, incluso dentro del marco de una palabra que domina gran parte, especialmente de la futura gestión de Milei aquí en la Argentina. A los paraguayos que nos toca dormir todos los días con dos elefantes, Brasil y Argentina, siempre todo lo que acontezca en esas naciones nos termina impactando de manera brutal. A veces con notable favoritismo, como ocurre en la actualidad, en el que los malos gobiernos argentinos han promovido una expansión de los productos agrícolas y de carne paraguaya hacia los mercados internacionales. Yo siempre suelo decir que los empresarios de ese rubro en el Paraguay deberían levantarle un busto a la señora Cristina y a su marido, porque las medidas contra los ganaderos nos ha significado a los paraguayos abrir mercados internacionales y en volúmenes que nunca antes habíamos soñado. La otra cuestión es también que cuando a ellos les va bien no significa grandes posibilidades para nosotros. Solamente como un dato, la ciudad más poblada por paraguayos no es Asunción, sino Buenos Aires. En la capital argentina viven 2 millones de los nuestros. En Asunción viven 450.000. En mi último viaje en la Argentina, el quedarme en un hotel de 5 estrellas que anteriormente salía $500, esta vez salió 25. La situación es dramática en la Argentina. La condición en la que se encuentran millones requiere una pronta atención y solución, y esperemos de que realmente esa prosperidad les quede y les permita, ¿por qué no?, dar un golpe de timón hacia lo que ha sido hasta ahora la única manera de entender la política, de repartir lo que queda, pero quedándose con la mayor parte en el proceso. Jorge Ortiz, en definitiva, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene esta América Latina política? Bueno, creo que los países que han logrado derrotar al socialismo del siglo XXI, que en este momento no tienen regímenes del socialismo del siglo XXI, tienen que demostrar eficacia. Yo creo que el mundo está lleno de este momento, el mundo entero, América Latina incluso, desde luego, de perdedores de la globalización. La globalización fue un proceso que generó muchísimas expectativas, que acercó a muchos países, que generó nuevas vías de comunicación, que mejoró las cadenas de suministro de productos, que dinamizó el comercio internacional, pero generó expectativas, no todas las cuales han sido satisfechas, y creo que hay muchísimos perdedores de la globalización. En América Latina hay muchísimos también, y creo que resolver los problemas más apremiantes de esa gente, de los sectores marginados, de los sectores que no fueron incorporados a la economía de consumo, que siguen teniendo niveles de vida o de pobreza o de miseria, pues creo que es indispensable. Creo que estos gobiernos, el gobierno, por ejemplo, del presidente Santiago Peña en el Paraguay, el presidente de Luis Lacalle en el Uruguay, el presidente de Daniel Noboa aquí, el presidente Javier Milei cuando asuma en la Argentina, resolver los problemas, los más angustiosos de las grandes mayorías, de devolverles por lo menos la esperanza, que en este momento está muy maltrecha. Creo que es un desafío para que América Latina pueda recuperar sus vías democráticas, para que termine de espantar este monstruo que es el socialismo del siglo XXI, que enardeció a las multitudes, las llenó de ilusión, las engañó, mucha gente sigue engañada, pero que terminó siendo mucho más dañina de lo que, o sea, causó muchos más males de los que pretendía haber resuelto. Pero para eso, para lograr derrotar a ese monstruo, al populismo, al asistencialismo, al clientelismo, es indispensable que los regímenes democráticos sean eficientes, no solamente tolerantes, respetuosos, abiertos, sino eficientes en la solución de los problemas más graves. Doctor Jaime Costales, en definitiva, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene América Latina? Ciertamente, como señala Jorge, que los regímenes alternativos al socialismo del siglo XXI sean exitosos, sean prudentes y a la vez sean muy constructores de valores democráticos en la población. Y aquí un aporte a partir de la psicología política. No solo se trata de cambiar la política. Lo fundamental y mi esperanza es que poco a poco Latinoamérica y el Ecuador en particular vaya logrando que la mentalidad colectiva, la psique colectiva se cure de esta enfermedad patológica que es el populismo, de esta patología de la democracia que es el populismo, como dice Rosan Barlow.
y avance a despertar colectivamente la gente, que no solo es responsabilidad de los dirigentes, sino que cada uno de nosotros puede aportar en la construcción de la democracia y además dar un salto trascendente evolutivo para superar tanto las taras del socialismo como las del capitalismo en un modelo mucho más avanzado que yo provisionalmente propongo llamar personalismo sinérgico, que mantiene lo mejor del liberalismo en cuanto a la defensa de la libertad individual y de los derechos individuales, pero que a la vez puede revertir eso de una manera no violenta, democrática, respetuosa y pacífica hacia la sinergia colectiva para lograr superar los grandes males como la pobreza extrema, la violencia, el narcotráfico, etcétera. Entonces, mi esperanza es que todos los fracasos que ha vivido Latinoamérica y el Ecuador en particular sean la materia prima para construir una democracia mucho más evolucionada a la altura del siglo XXI, pero ya como tercer milenio, lejos de ese socialismo arrojante, brutal y fracasado, del latrocinio sin freno que ha tenido en Latinoamérica este tipo de gobiernos populistas. Bien, quiero agradecer la participación e ilustrarnos en la situación y las perspectivas de América Latina, el caso de Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia. Al doctor Benjamín Fernández Bogado, es asambleísta paraguayo, jurista, escritor, director de Radio Libre de Asunción, Paraguay. El doctor Jaime Costales, psicólogo académico y analista político, y Jorge Ortiz, internacionalista y escritor. Muchas gracias por su valiosa participación. Gracias por la invitación, Benjamín y Jaime, mi afecto. Igualmente, Jorge, Benjamín, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos a los miles de seguidores del programa Controversia un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.